tarde. ¿Se escucha bien? Amén. Bien, seguimos en Juan, capítulo 7. Hoy día vamos a ver del día 15, pero quiero introducirme con una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir la prudencia de la cobardía? Porque a veces el miedo y la cobardía se presentan como prudencia, ¿no? No, yo soy prudente. Incluso más se dice es sabiduría. ¿Y cuándo es así que la prudencia se disfraza de cobardía? Por ejemplo, un solo ejemplo nomás. Cuando no predicamos porque nos van a agredir. No vamos a predicar porque nos van a apedrear. No vamos a predicar prudente, ¿no? Sabio, ¿no? Eso es cobardía. En este caso la preocupación es por nuestras vidas y no por obedecer al Señor. En este caso se debe predicar, tomando todas las precauciones posibles y confiar en Dios, porque la imprudencia tampoco es señal de valentía. ¿Entienden? Algo de ello vivimos durante la pandemia. Algunas iglesias cerraron para siempre, muy prudentes, muy sabios. La mayoría usó el Internet o el Zoom, etc. Otros se reunieron públicamente con todas las medidas de precaución y otros se reunían en casas en vez de reunirse en locales públicos. Los dos últimos fueron pocos. Pero casi la totalidad dejó de evangelizar persona a persona o públicamente por miedo y por aceptar las buenas razones de las autoridades políticas. No se predicó. Se predicó por internet, sí. Pero ya ir a predicar a otras personas, teníamos miedo que nos rechazaran, ¿o no? Mucha gente lo confesó. Y a eso se le llamó prudencia. La prudencia verdadera no descarta el cumplimiento de los mandatos de Dios. Tampoco suaviza la predicación del Evangelio, sino que toma todas las medidas de precaución posible, confiando en Dios, en su voluntad protectora, si así Él lo quiere. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Veamos 2 Corintios 11:32. Ahí el apóstol Pablo está contando cómo lo sacaron de Damasco. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Por qué? Porque él había predicado en Damasco después que se convierte, después querían matarlo. Claro, ¿cuál fue la prudencia? Sacarlo en un canasto. Recién había comenzado su ministerio, recién se había convertido y él tenía un mandato. ¿Cuál era? Ir a predicar a los gentiles, apóstol a los gentiles. Y no se iba a morir ahí. El Señor tomó las precauciones, puso la gente, lo sacaron. Pero no fue siempre así, pues, hermano. Si vemos 2 Corintios 11:23, siempre mismo, cuando dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con balas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones,
peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Qué diría usted? No, con tantos problemas no es la voluntad del Señor, pero sí es la voluntad del Señor. Pero a veces el Señor no nos libra de problemas de este tipo, porque eso nos prepara. ¿A qué? A ser fiel, a crecer en fidelidad. El Señor Jesús tenía el propósito de Dios de morir por el pecado en Jerusalén en el tiempo y en el momento de Dios. Y para ello fue prudente en algunos momentos, pero siempre predicó con audacia para cumplir el mensaje de Dios. Título: Un viaje prudente y una audaz aparición para enseñar. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder discernir sobre su palabra, ¿sí? Y sobre este pasaje, Señor. Bendíganos, Señor, que podamos sacar fruto y que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a amarla y entenderla. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Juan 7, versículo 10, que dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué significa subir? Jerusalén estaba en un monte. Entonces, cuando muchos judíos decían, vamos a subir a Jerusalén, porque había que caminar hacia arriba. Ahora, el Señor Jesús había dicho a sus hermanos, hermanos de madre, dice: yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. No les dijo nada a los hermanos. Versículo 8 y 9 está eso. Pero ¿qué hizo después? ¿Y por qué lo hizo? Pero después que sus hermanos se fueron a la fiesta en Jerusalén, el Señor subió a Jerusalén como en secreto, es decir, sin predicar, sin decir yo soy Jesús, sin decir quién era, sin hacerse notar y sin que los hermanos lo supieran, para que ellos no lo publicitaran ante la gente que viajaba a Jerusalén, arriesgando de que los discípulos que hubieran en Jerusalén lo proclamaran como el Mesías de Israel, antes de tiempo. Es decir, el Señor Jesús iría a Jerusalén a enfrentarse con los líderes judíos que lo llevarían a la muerte en el tiempo y en los términos de Dios. Ahora, los incrédulos y el diablo siempre están provocando a los cristianos con demandas y exigencias religiosas y desafíos. ¿Se acuerdan que le dije la otra vez que a veces los incrédulos dicen, hay que hacer un milagro? Mi tía está enferma, ¿y por qué no se hace un milagro? Ahora tú, pues ya tú que soy cristiano. A veces lo dicen de buena, pero en el fondo hay un desafío. Eh, como exigir milagros y sanidades, que si no se cumplen, se burlan del cristiano y del Señor Jesús. El cristiano en general, no debe acceder a esas burlonas exigencias del incrédulo, sino que debe predicarle el Evangelio. Es la primera tarea con el incrédulo, hermano. No ofrecen milagros como hacen algunas iglesias. La primera tarea del cristiano con el incrédulo es exponer delante de él el Evangelio de Jesucristo. Le está hablando a un condenado a muerte. Y para que salga de su condenación, no hay otra persona que Cristo. Eso es lo principal. Pero algunas iglesias y algunos pastores, incluso algunos hermanos, andan ofreciendo milagros. ¿No? Los milagros los hace Dios cuando quiere y como quiere.
No los podemos andar ofreciendo. Lo que tenemos que hacer y lo que se nos mandó el Señor es predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, y si se convierte, ahí el incrédulo va a experimentar el milagro más importante de su vida. Va a pasar de condenado a la muerte eterna, va a pasar a la vida eterna. Y a veces eso no se mira como un milagro, se mira como una obra humana. No, es un milagro de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia de provocación religiosa, maligna también. Por ejemplo, en Mateo, ¿se acuerdan de esas provocaciones? ¿Quién las hizo? Solo vamos a ver una, Mateo 4, 5 al 7. Cuando dice, son las 3 tentaciones que el diablo le hace al Señor Jesús después de 40 días de ayuno en el desierto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿se fija el tono? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bíblico el Satán, ¿o no? Hasta podría predicar en el púlpito y todo el mundo diría, amén, ¿o no? Sí, como dice la niña. La propuesta del diablo era que el Señor Jesús hiciera un espectáculo milagroso. ¿No? Tirarse de la parte más alta del templo al suelo, asegurándole que nada le sucedería, según el Salmo 91, 11, 12, que fue el que citó el diablo. Toma en cuenta que el diablo conoce tanta Biblia como el más erudito de los cristianos. Y yo creo que más que ellos. Él sabe dónde sacar las comas y quitar algunas palabras y cambiarlas y le cambia todo el sentido y todos los cristianos dicen amén. Por eso hay que conocer las escrituras, hay que conocerlas bien. Y los judíos sabrían que él era el Mesías y lo proclamarían como tal. Ahora, el Señor Jesús no necesitaba hacer esas payasadas, ese espectáculo, cuando en realidad era una provocación para actuar fuera de la voluntad y del tiempo de Dios. En los términos, ¿quién? Que lo dicta el diablo. Y a nosotros en los términos que lo dicta ¿quién? El incrédulo, inspirado por el malo. Entonces, y más encima, haciendo creer que es la voluntad de Dios, citando la palabra de Dios. El texto citado por el diablo, no voy a entrar en especificidades, por ejemplo, si ustedes lo leen, lo voy a leer acá en, en Mateo. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué dice el Salmo 91, 11? Miren. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y después que sigue, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte no la cito. ¿Por qué? Cuando lo estudies en la casa te das cuenta por qué. Por una razón, que te guarden en todos tus caminos de Dios, en la obra de Dios, no haciendo cualquier cosa. Y el diablo saca precisamente esa parte y le quita el sentido espiritual a ese pasaje. ¿Se fija? El diablo está diciendo, Dios te guardará en todo, a sus ángeles ha mandado cerca de ti.
haz lo que quieras, porque te va a cuidar, ¿no? Que te guarden en tus caminos, en todos tus caminos, en las manos te llevará para que no tropieces en piedra, etcétera. Se fija, quitándole solo una frase le cambió el sentido. Por eso, hermanos, sean sabios. Cuando escuchen a alguien predicar, pónganle atención y hagan como los de Berea, vayan a la Biblia. A ver cómo lo dijo. Es la única manera. Porque si no, porque mucha gente dice, habló de Cristo y dijo, sí, amén, amén, y compran. Compran con eso toda la mentira que viene detrás de eso, o lo que está implícito. Y ni cuenta nos damos a veces. ¿Mm? La respuesta del Señor Jesús, citando Deuteronomio 6:16, desnuda y amonesta al diablo. ¿Qué le dice? No tentarás, es decir, no provocarás al Señor tu Dios, le dice. Lo trata de criatura. Y eso a veces nos observa bien. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí la prudencia del Señor Jesús fue mantenerse en el propósito de Dios, apoyándose en qué? En la palabra. Porque todas las respuestas del Señor, ¿cuáles fueron? Escrito está, escrito está, escrito está. Se apoyó en la palabra de Dios. No hizo milagros, no hizo espectáculos, no le hizo caso, ni tampoco hizo milagros en los términos que se lo pedía el diablo. Porque eso era salir de la voluntad de Dios, arruinar el plan de Dios. Y fíjese que el diablo lo entendía. Por algo quiso, ahora es hombre, ahora va a tener hambre, aquí le voy a dar. Pero el Señor prudentemente dijo, se mantuvo en qué? En el propósito de Dios. Versículos 11, 12 y 13. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, ¿no? Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahora, el Señor Jesús no dejó indiferente a nadie. Los judíos buscaban al Señor Jesús. ¿Dónde está aquel? Ni siquiera lo nombran. Y cuando dice los judíos buscaban al Señor Jesús, esto eran las autoridades judías, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Esos eran los que preguntaban, ¿dónde está aquel? ¿Por qué? Y no lo buscaban precisamente para dialogar con él, sino para encarcelarlo y matarlo, porque ya habían decidido hacerlo, solo que no habían tenido la ocasión. Y el versículo 12, había un gran murmullo acerca de él, donde en el pueblo, los peregrinos, la gente de Jerusalén, los de Israel, los que venían de fuera de Israel. ¿Dónde está este que dice que el Mesías que hace milagros? ¿Dónde está? Y algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, en fin. Pero ¿cuál era el problema? Nadie hablaba abiertamente por miedo al judío, dice, por miedo a quién, a las autoridades, las cuales rechazaban a Cristo y podían excomulgar a alguien quien apoyara a Cristo abiertamente. Lo que significaba para un judío el aislamiento social, no recibir ayuda económica y alimentaria a veces del templo, y no podía entrar a los lugares públicos del templo. Entonces eran cosas que para un judío, si me van a hacer eso, yo, prudente, ¿ves? Ahí tiene un acto de prudencia, cobardía disfrazada de prudencia. Claro, hay mucho en riesgo,
¿Mm? Pero no creían, entonces no arriesgaban. El pueblo estaba dividido, unos decían es bueno y otros decían es un engañador. ¿Mm? Esa fue una de las acusaciones oficiales. ¿Mm? El punto es que la persona de Cristo, su obra y el evangelio de Cristo no dejan indiferentes a nadie. O se lo acepta y se ama, o se lo rechaza y se odia. Comienza a predicar en una familia el evangelio. Y uno van a decir, el canuto, tal por cual, no lo queremos ver, no lo invitamos a la fiesta de esto, no. Pero los que creen van a juntarse entre ellos para conversar, para crecer, leer Biblia, en fin. En una familia, división. Entonces muchos dicen, el Señor Jesús vino a traer la paz. ¿Qué pasa? Primera cosa, el Señor Jesús trajo división. Si alguien puede estar en Mateo 10:34 al 36. Mateo 10, Mateo 10 del 34 al 36. Mateo 10 del 34 al 36. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este es un pasaje que yo creo que en los años que yo lo he escuchado una sola vez predicar, nos gusta, porque tiene la proyección, no, el Señor trajo la paz, pero los hombres son tan malos que lo rechazaron. No. El mismo Señor Jesús dice en Mateo, yo vine a traer espada, que significa guerra. Y él produce división en la familia, entre los familiares, entre los cercanos. El Señor Jesús, en su carácter, en su obra y en su predicación, se opone al pecado de Israel y al pecado de cada hombre y cada mujer. Y atestiguar sobre el pecado, miren lo que dice Juan 7:7, que esto ya lo vimos, cuando dice a los judíos, no puede el mundo aborreceros a nosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esa es la razón. Cuando el Señor Jesús expone el pecado, la gente lo va a odiar porque no les gusta decirle que eres un pecador arruinado y condenado. Cuando usted predica eso, ¿y tú quién eres? ¿Qué te crees tú? Se molesta la gente. Y se molesta mucho. Exponer el pecado y sus consecuencias es ganarse el odio de muchos. Cuando el Señor Jesús enseñaba que el pecado condenaba al infierno, mucha gente no toleraba sus palabras sobre el futuro eterno. Esto fue mucha gente en Israel que lo escuchó una vez, ya después no lo quiso escuchar. Lo vimos la vez anterior. Veamos Mateo 5, 27 al 29. Mateo 5, 27 al 29. Amén. Ya. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta metáfora, llamémosla así, es para explicar la radicalidad profunda del pecado en el ser humano. Que si tu mano peca, si tu ojo peca, sácatelo. Elimínalo.
para decir cuán peligroso es el pecado. Este discurso comenzó a ser rechazado por los judíos que se consideran hijos de Abraham, pueblo de Dios, por tanto imposibles de condenar. Además de rechazarlo como el Mesías prometido, lo convirtieron en objeto de odio de parte de los líderes judíos y después del pueblo. Lo que Israel no aceptó ni entendió es lo mismo que el mundo y muchas iglesias no aceptan ni entienden: la radicalidad extrema del pecado que corrompe, deteriora hasta la raíz de todo lo que toca y domina. Ese es el punto. El pecado es transgresión de la ley, es violación de los mandatos de Dios. El pecador caminando por la calle, por el solo hecho de vivir, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios, vive de espalda a Dios. Así de radical es el pecado. Y como lo dice en la Biblia, porque las consecuencias se pueden notar. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Esa es la consecuencia del pecado, hermano. Entonces no es algo liviano. Dice más, sigue el versículo, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro que pueda librarnos de este SIDA, de esta lepra que se llama pecado. Solo Cristo. La salvación es un regalo de Dios por Cristo y no es por algo que pueda hacer el hombre. No es Cristo más el entendimiento humano, o Cristo y el supuesto libre albedrío, o Cristo más los buenos sentimientos y obras. No, la radicalidad del pecado hace imposible que el hombre se libre por sí mismo del dominio del pecado, porque es esclavo del pecado. Sino que Dios envió a su Hijo amado, hecho hombre, a pagar por el pecado para siempre, muriendo una vez en la cruz, por los que van a creer en Cristo por obra del Espíritu Santo. Así de radical. Cuando usted predica esto, la gente dice, no, es que yo soy pecador, pero no tanto, o sea, yo he hecho buenas cosas y que el Señor va a tomar en cuenta buenas cosas. No en cuenta eso. ¿Qué va a tomar en cuenta el Señor? Si creíste en Cristo y tienes el Espíritu Santo. Eso me da la naturaleza de Dios. Y el Espíritu Santo me es regalado, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Y mucha gente se engaña por obra, está acumulando puntos. Como el loto, está acumulando puntos para irse al cielo. En una lotería, ¡pah!, cae en el purgatorio y de ahí ¡pah!, pasa al cielo. Otra gente no le interesa. Escuché a uno que decía, ¡ay, vamos al infierno! Y se hacía el valiente. Yo quiero verlo cuando esté. Mejor no quiero verlo. Mejor que no. Ya. Entonces, es el Evangelio de Dios por Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es la no comprensión de la radicalidad del pecado en toda la humanidad, o su negación incluso, lleva a considerar que el hombre puede librarse del pecado por buenas obras,
o colaborar con Dios deseando ser libre del pecado con la voluntad propia, lo cual no es verdad. Según Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte y la dádiva, el regalo de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Cristo y el Evangelio testifican el pecado, que el pecado es la esclavitud del ser humano y solo Cristo lo salva por la sola fe. Ese testimonio del pecado y de la salvación solo en Jesús humilla el orgullo humano, humilla el intelecto humano y humilla la voluntad humana y su supuesto poder y libre albedrío. Y lleva a odiar a Dios, a Cristo y al Evangelio, y a los que predican el Evangelio, acusándolos al predicador del Evangelio de uno que no tiene amor, porque condena. ¿Escuchaba eso? Tú no tenías amor, loco. Tú siempre condenabas. Un fundamentalista, eso es terrible, un fundamentalista, bíblico, fundamentalista. Casi hijos del diablo, dice, porque condena. Se ve que no ha leído Biblia. Sin darse cuenta que la raza humana está ya condenada por su pecado y rechaza a su única tabla de salvación, que es Cristo. Ese es el problema del mundo. Pero no lo quiere oír. Juan 3:17. Juan 3:17. Y aquí está. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro. Jesús vino ¿a qué? A salvar pecadores. A salvar pecadores. No vino a condenar al mundo todavía, a hacer juicio. No. Porque ya el mundo está condenado. El mundo ya está condenado. Entonces vino ¿a qué? A salvar lo que debía salvar. Salvar en un mundo condenado. Y el versículo 18, ¿qué dice? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí están. Él vino a salvar en un mundo condenado, porque ya está condenado, y el que no cree, más condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo. Ese es el tema. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Y esta predicación molesta. Molesta. Que alguien le dice, no, pero es que yo, no sé, hago buenas cosas, quiero a mi mamá, no le pego a mi esposa. Pues es un santo casi. Pero a veces pensamos eso, en obras que Dios tiene que tomar en cuenta. No, Dios tiene que tomar toma en cuenta las obras que Él preparó de antemano y que el cristiano va a hacer por el poder del Espíritu Santo en él. Y eso se olvida. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. El que no es Cristo ya ha sido condenado. No es el predicador el que condena, sino el Dios que condena. Nosotros decimos lo que Dios dice sobre los pecadores. De modo que odiar al predicador que acusa de pecado es odiar a Dios Padre, es odiar a Cristo, es odiar el Evangelio. Y produce la división. Los que creen y los que no creen. En familia, en personas, en vecinos, etcétera, etcétera. Porque el Evangelio es ofensivo, hermanos. El Evangelio es ofensivo para la maldad, cuando a la maldad se le llama bueno.
Y es lo que estamos viviendo. Y es lo que estamos viviendo. A lo bueno se lo llama malo y a lo malo bueno. Y si nosotros predicamos esos pecados, intolerante, fundamentalista, religioso, retrógrado, etcétera. En Cristo somos reconciliados con Dios. Ahí está la reconciliación. El que cree es reconciliado con Dios. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay guerra. Somos reconciliados con Dios. Esa es la paz que Cristo nos trae. No es la paz del mundo. El mundo vive la paz de los cementerios, hermano, porque está constantemente en guerra. Terminó la Guerra Fría y comenzaron varias guerras y ahora se está preparando una bien grande. Esta es la paz de los cementerios, hermano, pero la paz de Cristo es diferente. Primero nos reconcilia con Dios y eso es lo fundamental para un cristiano. En Cristo pasamos a ser enemigos del diablo y de los incrédulos, porque ellos aman el mundo y aman el pecado del mundo. Entonces, la persecución es asegurada, como lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos y a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él vino y trajo espada. ¿Y cuál es nuestra espada? El Evangelio. Y eso hiere las conciencias, molesta. Amonestar de pecado molesta. Y somos rechazados por muchos. Versículos 14 y 15. 14 y 15, ¿qué dice? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, el Señor Jesús viajó y se presentó en mitad de la fiesta de la Pascua judía. Esta fiesta duraba de 7 a 8 días. Es decir, cuando se fueron los hermanos, al otro día él partió y llegó más o menos a la mitad de la fiesta, a los 3 días, a Jerusalén y se presenta en el templo a enseñar. En los días de fiesta, como esta, donde venían muchos peregrinos, los rabinos enseñaban la ley a los peregrinos en los patios y alrededor del templo. A mucha gente. Y eran los rabinos por decirlo así, los titulares de enseñar la ley. Habían sacerdotes, escribas, fariseos, eso estaban autorizados. Pero aquí aparece Jesús, de repente. Aparece y comienza a enseñar, sin anunciarse, sino que simplemente comenzó a enseñar, produciendo sorpresa, rechazo y admiración. Pero no podían apresarlo. ¿Por qué? Porque muchos querían oírlo. E ir a apresarlo significaría un tumulto. Casi una rebelión podría ser. Entonces dijeron, prudencia, dijeron los fariseos. Incluso algunos podrían impedir que lo apresaran, lo que significaría un desorden para la fiesta de la Pascua. La audacia del Señor Jesús no solo consistió en aparecer sorpresivamente en el templo sabiendo que era buscado para ser asesinado, sino que también no suavizó la predicación para
como decir, neutralizar la persecución. No, él siguió predicando lo que venía predicando hace 2 años. Siguió proclamando que él era el Mesías, el enviado de Dios. Y lo predicó. Y puso ejemplos. Y amonestó a los judíos. Era audaz, pues estaba cumpliendo el propósito de Dios. Esa es la diferencia entre ser prudente y ser imprudente. Y ser prudente sin echar a perder o abandonar los propósitos de Dios. ¿Que tiene que pagarse un costo? Sí. A veces sí. Después dicen, la sorpresa. Uno seguramente se destacaba en la enseñanza del Señor Jesús respecto a los rabinos que llegan a decir, ¿cómo sabe este letra si nunca ha estudiado? ¿Qué significaba estudiar en ese tiempo en Jerusalén? Quienes hacían clase eran los rabinos. Y se dice, los rabinos se sentaban y alrededor se sentaban en el suelo los que lo escuchaban. Y ahí aprendían. Entonces, estudiar o ir a los pies del rabino tanto. El apóstol Pablo estudió a los pies del rabino Gamaliel, que era, parece, un estar dentro de los rabinos. Y además era pagado, hermano. No era gratis. Los rabinos se hacían pagar, y harto. Así que no cualquiera podía sentarse a escuchar un rabino. Entonces, como Jesús no había estado en Nazaret, había ido una vez a Jerusalén, y después apareció, y después volvió a Galilea, y ¿de dónde aprendió tanto? ¿Quién le enseñó? Veamos Lucas 2, 45 al 47. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Demostró sabiduría y conocimiento cuando tenía que 12 años, sin haber estudiado a los pies de algún rabino. ¿Por qué? La sabiduría de Cristo era la sabiduría de Dios, porque Cristo era Dios. ¿Tenía que crecer en eso? Sí. ¿Necesitaba un hombre? No. El Espíritu Santo lo estaba instruyendo. ¿Cómo? No me pregunte porque no aparece en la Biblia. Ni quiero imaginármelo para no caer en una herejía. Pero esa era porque él dependió del Espíritu Santo. Entonces, y la sabiduría del cristiano viene de Dios por el poder y presencia del Espíritu Santo en el creyente en Cristo. Nosotros podemos examinar la palabra, entender la palabra, y tenemos un instructor interior, que es el Espíritu Santo, que nos da, que se nos da, no la ganamos, la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿quién nos la da? ¿Quién la forma en nosotros? El Espíritu Santo. Para cultivarla en el conocimiento de Cristo y del Padre por medio de obedecer y entender su palabra. Por tanto, la sabiduría de la prudencia y la audacia y la fidelidad en predicar el Evangelio nos hará más parecidos a Cristo, agradables a Dios y enemigos acérrimos del mundo y del malo. Así como odiaron a Cristo, nos van a odiar a nosotros. Para concluir, hoy estamos siendo tentados e intimidados, hermanos,
¿no? Intimidados a encerrarnos en nuestros locales o suavizar o cambiar la predicación por ideas más aceptables al mundo incrédulo. Hay mucha presión sobre la iglesia y esto no va a disminuir, va a crecer a través del rechazo, la censura, etc. El desprestigio público, masivo, para presionar a los cristianos a encerrarse en su local, a no predicar públicamente o a cambiar su evangelio, cambiar su discurso, que sea aceptable al mundo. Y el mundo aplaude si este es buen cristiano, ama el pecado, etc. Tenemos que afirmarnos en Cristo para hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer o nos manda a hacer. Por lo tanto, yo quiero concluir con 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él, Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Por Cristo tenemos todo eso. Y no podemos bajar la guardia, no podemos no reconocerlo predicando un evangelio falso o suavizándolo, que ya el camino al evangelio falso, sino ser fiel a aquello que nos ha sido dado por Cristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por las lecciones de prudencia y audacia del Señor Jesús. Queremos darle gracias por esta actitud del Señor Jesús, que nos enseña cómo ser prudentes, ser sabios y también ser audaces y fieles. Gracias, Señor. Yo pido y ruego que el Espíritu Santo nos ayude no solo a entenderlo, sino a practicarlo, Señor. A discernir espiritualmente las circunstancias para la prudencia, las circunstancias para la audacia y la fidelidad, Señor. Siempre fiel. Gracias, Padre, por esta palabra y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.